Buenas tardes. En el marco de este 14º coloquio interno de exposición de avances de tesis 2021, modalidad virtual, cuya temática es arte y etnografía entre los objetos artísticos y lo social, a través del posgrado en artes y el doctorado iberoamericano en teorías estéticas, en esta ocasión en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Comunicación y Cultura, ICONOS, damos inicio al segundo conversatorio, cuyo tema de trabajo es desde el arte y la etnografía, los modos de mirar la investigación. Para ello, hemos reunido a 3 especialistas académicos e investigadores que desde la academia y sus líneas de investigación han trabajado y se han desenvuelto justamente en estos dos asuntos. Por un lado, los objetos artísticos y por otro lado, los diseños o investigaciones de corte etnográfico. Agradezco la presencia de la maestra Ana Carolina Robles Salvador, profesora de la maestría en comunicación con medios virtuales, comunicación con lenguajes visuales y comunicación y estudios en la cultura, ICONOS. A la doctora Bárbara Gamiño Alvarado, coordinadora académica del posgrado en artes y profesora del Departamento de Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Al doctor Alfonso Pérez Sánchez, profesor del posgrado en artes y el Departamento de Música de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Quien aquí les habla, Carlos Jasso, coordinador del posgrado en artes de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, hará las veces de moderador. Y comento que tendremos 3 momentos fundamentales en este conversatorio. En un primer momento, daremos la palabra a cada uno de los participantes para escucharles al respecto de sus posiciones sobre los temas u objetos de estudio en los que han trabajado y los desarrollos de sus investigaciones. En un segundo momento, nos colocaremos en esa necesaria posición para distinguir entre los modos de ver la investigación, para unos de corte cualitativo y para otros cuantitativo, y generar algunas ideas alrededor de los diseños que buscan, sobre todo, colocarse en la interpretación y reconocimiento de los contextos que determinan el diseño de la investigación de corte etnográfico. También abordaremos la relación con los objetos artísticos y la manera como van cambiando estas investigaciones o estos diseños a través justamente de los contextos que son variables. En un tercer y último momento, cerraremos con la posición de cada uno de los participantes a fin de cerrar y tener una imagen clara de este tema del día de hoy. Damos la bienvenida al inicio de este conversatorio, cuyo tema es la revista universitaria en México. En la celebración del 14º coloquio de exposición de avances de tesis del posgrado en artes, que en esta ocasión tiene la participación, además de los estudiantes del doctorado, la maestría en artes y del doctorado iberoamericano en teorías estéticas, tenemos la colaboración del Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, ICONOS, y sus estudiantes de sus diferentes programas educativos y profesores, y en las cuales se ha generado un programa muy robusto en el cual tendremos algunos conversatorios como el que celebramos el día de hoy. La revista mexicana universitaria tiene características y un entorno muy cerrado o muy definido, por así decirlo, pero que merece el día de hoy una reflexión acerca de su sentido al interior de las universidades y hacia el exterior. El día de hoy hemos reunido a 3 expertos, a 3 colaboradores que han estado muy de lleno en revistas durante mucho tiempo y que nos hablarán desde sus experiencias y desde el conocimiento que han tenido sobre esta labor editorial tan importante. Dejaremos turnos iniciales para que cada uno de ellos se presente y dé un apartado, digamos, acerca de su concepción sobre la revista en general y sobre la revista universitaria en particular. En un segundo momento entraremos en temas justamente que nos ayuden a abordar la temática que aquí nos reúne, que de alguna manera es lo que está pasando en la revista universitaria en México y lo que vendrá. Así que comenzaremos este conversatorio y bueno, doy la pauta para que así inicie. Cintia.
Buenas tardes a todos. Gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Y después, la maravilla del Internet, que nos van a poder escuchar cuando quieran. Bueno, yo me presento, soy la doctora Cintia Villagómez Oviedo. Soy doctora en Artes Visuales Intermedia. Colaboro con el posgrado en Artes de la Universidad de Guanajuato ya desde hace varios años. Y también soy editora de la revista Interior Gráfico, que bueno, más adelante les platicaré de la experiencia. 20 años casi 20 años como editora. Y bueno, el concepto de revista, ¿no? En general, primeramente es lo que me gustaría abordar. En este sentido, yo creo que las revistas académicas, que es el tema que nos toca en este día, pues tratar, es que son fundamentales para la difusión del trabajo de los académicos. No es gratuito que los académicos estemos involucrados en los procesos de la edición de una revista, porque no es nada más nuestra labor la de investigar, sino también la de crear estos canales de difusión al público, a la comunidad, y que la investigación no se quede dentro de las universidades, sino que salga y que de alguna manera contribuya pues a generar puentes de solución a problemas comunes que se tienen en una sociedad. Esa es la función, bueno, importante de las revistas académicas. En este camino de no solo investigar, sino editar, publicar, son muchas las experiencias, buenas y malas, pero también yo creo que nos deja más la lección de que son canales que tenemos que tener, pero también a mí me queda muy claro que es muy complejo para un profesor de tiempo completo tener esta función de editor. Es mucho tiempo dedicado a la revista, y hay que tener muy claro que el papel del editor no es reconocido como un trabajo. Cuando uno menciona, bueno, es que tengo una revista, qué bien, ¿no? Recibes papers o recibes artículos y los mandas a que alguien más los evalúe, ¿no? Y no es así. La labor del editor es muy ingrata, porque no termina nada más con buscar dictaminadores o incluso buscar articulistas. En el caso concreto de las artes, pues son áreas de trabajo eminentemente prácticas. Entonces, hay muchísimos profesores o muchísima gente dedicada a las artes y al diseño, a la arquitectura, que no son investigadores. Entonces, desde ahí el papel del editor, el trabajo del editor es bastante ingrato, porque hay veces que llegaba, me acuerdo, con Interior Gráfico, sobre todo los primeros números, llegaba la edición y nosotros no teníamos que publicar, entonces había que hacer llamadas, ¿no? Oye, yo sé que tú investigas de tal, ¿por qué no colaboras, no? Mira, lo mandamos a revisar, vemos si se publica y tal. Y acompañado también con la cuestión de que al ser compañeros de trabajo, la mayoría de los, en un inicio de la revista, y después también son gente que uno conoce, ellos no podían separar la cuestión de tú eres el editor de la revista, ¿por qué me rechazas este paper? ¿O por qué me rechazas este artículo? ¿No? Entonces inmediatamente era, fuiste tú, pero no. O sea, explicarles es que hay un comité, mira que lo mandamos aquí, allá está. No, ellos no, para ellos era, tú como editor rechazaste, ¿no? Entonces de entrada es un estigma encima de que estás haciendo una labor social, ¿no? Porque también la labor del editor es una labor social, pues tiene también ese tipo de inconvenientes. Y de las cosas altamente positivas es que se generan redes, con colegas en otras ciudades, en otros países, y eso es algo que nos hermana a todos los que trabajamos dentro de las revistas. Entonces, no se puede soslayar. Yo creo que el establecimiento de redes entre colegas es una de los pilares de las publicaciones universitarias. Además de la colaboración de estudiantes que se involucran, necesariamente tenemos que tener estudiantes involucrados en estos procesos, y son ellos muchas veces los que nos están apuntando dónde están los errores, ¿no? Dónde están los aciertos.
y los que mejoran también los procesos. Hasta aquí termina mi intervención. Cedo la palabra. Gracias. Maestra Rosalena. Está en mute. Perdón, disculpen. Buenas tardes a todos. No, muchas gracias por la invitación. Me presento, soy la maestra Rosalena Vargas Velasco, maestría en comunicación con medios virtuales. Estoy haciendo el doctorado en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación. Y dentro de la revista estoy encargada de todo el área de desarrollo y de edición de la revista. Tenemos, bueno, también un editor en jefe, que es el director del instituto. Y pues nuestra experiencia que tenemos con respecto a las revistas en general es que aquellas publicaciones que ya tienen grandes reconocimientos, trayectorias en el ámbito académico, normalmente son aquellas que si bien acercan cierto conocimiento al público en general, también es muy probable que esté encriptado de cierta manera para solo cierto público. Y de ahí, a partir del año 2014, con el interés, bueno, pues del instituto por hacer otro tipo de divulgación de contenido, es que surge esta revista del instituto para justo dar cabida a temas mucho más transdisciplinarios, que es el interés propio de Iconos, tener una perspectiva transdisciplinaria que permita incorporar pues otro tipo de temas y también dar cabida a nuevos y potenciales articulistas, ¿no? O sea, no dejar esto únicamente en aquellas manos que ya tienen carreras académicas muy consolidadas, que es lo que normalmente encontramos en muchas revistas académicas, sino también dar paso a aquellos otros espacios, por ejemplo, como ya comentaba la doctora Villagómez, de personas del área de expresión, ¿no? De las áreas creativas. Y como el instituto tiene un interés particular por inculcar en todo su estudiantado el tema de investigación, pues también ellos están cercanos a esto que nosotros pues vemos que van de la mano, que es la parte reflexiva y la parte aplicada, ¿no? Ambas se van acompañando y la revista va siendo pues una evidencia de ello, donde puede haber desde producciones audiovisuales hasta investigaciones muy, muy profundas de grandes catedráticos o personas pues, que ya tienen amplia trayectoria en estos medios, ¿no? Y pues esa sería mi participación. Perdón, ya traía apagado el micrófono. Muy buenas noches a todos. Yo soy maestro Octavio Godínez Elizondo. Soy maestro en administración de organizaciones y maestro, tengo una maestría en creatividad aplicada al diseño. Soy editor de la revista DIS del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, como editor técnico, puedo comentarles que la revista surgió por la necesidad del departamento de desarrollar investigación. Se acaban de crear hace poco algunas líneas de investigación y bueno, con la finalidad de presentarlas y poder ser calificada tanto el departamento como la institución de otra manera. A mí me toca abordar esta visión de las revistas universitarias académicas desde el punto de vista de la evaluación, ¿no? Las revistas, además de, como ya lo comentaron, de transmitir el conocimiento, de generar conocimiento, ¿no? A través de la investigación, finalmente es el resultado de una investigación, se plasma, es un medio de comunicación entre investigadores, pero también es un instrumento para algunas instituciones de evaluación, ¿no? Sirve para evaluar a los académicos en su desarrollo profesional, en su desarrollo académico dentro de una institución, sirve para evaluar a los departamentos o colegios
en cuanto a la generación de conocimiento y sirve también para evaluar a las instituciones, ¿no? En dónde están colaborando. Sin embargo, esta situación de la revista académica tiene, obvio, cosas muy positivas. Nosotros queremos construir conocimiento y desde las áreas del diseño y las áreas creativas tenemos retos importantes, ¿no? Porque no tenemos una claridad en lo que es una carrera investigadora, ¿no? De pronto este tema de la investigación está como muy limitado, solo permitido para algunas académicos, algunas personas, y tampoco tiene un gran, o demuestra haber un gran impacto en la sociedad, en la investigación. Siempre nos tienen como muy acotados al pertenecer en esta área de humanidades. Bueno, es mi percepción. Cuando tenemos este medio tan difuso, esta situación tan difusa en la investigación, a veces nuestros logros en el desarrollo de investigación no llega a ser tan claro. Si hablamos de la revista académica, más bien de investigación en las áreas en las ciencias duras, las mismas escuelas están impulsando a los alumnos en esta visión de la investigación desde que inician la carrera. Y ellos, en el área de las ciencias, tienen otros problemas como el tener publicaciones que cobran, que no sea un medio abierto, que solo están esperando adquirir puntos por un artículo publicado, ¿no? Que están esperando un beneficio económico, en fin, ¿no? Es una estructura compleja, diferente a la de humanidades, el área de diseño. Acá nosotros tenemos que luchar porque alguien haga investigación, esforzarse porque alguien decida escribir y nos comparta ese conocimiento. Y luego el reto de que se tiene que ceñir a la estructura de la publicación académica, que es la publicación de la investigación. Entonces, estas áreas creativas siempre tienen como este choque a la hora de publicar. Y vienen después, como ya lo comentaron mis compañeras, decepciones, ¿no? Porque me han rechazado el artículo y a lo mejor la idea y el contenido es valioso, pero tiene una manera de presentarse en una publicación académica. Y entonces empezamos con problemas y frustraciones por parte de nuestros articulistas, ¿no? Y es un tema complejo. Yo creo que de aquí podríamos partir y hablar mucho respecto a la necesidad de crear estas carreras investigadoras, ¿no? Sí, muy bien. Pues creo que hemos tenido aquí una visión tripartita de lo que en suma pues es este objeto tan importante en la comunicación hacia el interior y hacia el exterior de las universidades. Evidentemente, Octavia hacía una reflexión sobre el discurso científico. Incluso yo pensaba un poco se sigue llamando comité científico, fíjense, los comités evaluadores, ¿no? Es decir, pareciera que el discurso de un área o de una serie de disciplinas determinan el valor de la investigación y de la extensión del conocimiento que se genera en otras áreas, en otras dimensiones, lo cual ya nos coloca en una problemática muy, muy interesante, ¿no? Me gustaría que pasáramos a la siguiente etapa de este conversatorio, que sería que nos pudieran comentar acerca del estado de cosas, es decir, cuál es la situación actual de la revista. ¿Goza de buena salud? ¿Goza de buen prestigio? Tenemos que casi obligar a leer, como nos decía Octavio, como nos platicaba Roselena y la propia Cintia, es un acto casi de martiriologio, tratar de colocar la revista primero para que alguien escriba y luego la expectativa
casi mesiánica de que alguien lea una revista Sí, casi. universitaria Ajá. alrededor de nuestra comunidad y todavía al exterior de la comunidad, ¿no? Que ese es un tema que quiero tocar un poquito más adelante, pero mi planteamiento sería ¿qué está pasando en este momento con la revista universitaria en general en el mundo, en particular en México y en particular en cada una de los lugares en los cuales ustedes están desarrollando su trabajo? Bueno, si gustan, Sí, para sí. irnos en orden. Bueno, yo creo que a nivel internacional como nacional hay excelentes revistas, ¿no? Que son modelo a seguir dentro de cada una de las áreas, ¿no? De estudio. En el caso de las artes, pues está Art Notes, ¿no? De la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona. Está también, hay varias, Aris también en España. Las revistas españolas yo creo que nos llevan un buen camino también por la antigüedad, ¿no? De que tienen las instituciones y las facultades, ¿no? Dentro de estas instituciones. Por otra parte, a nivel nacional, pues tenemos certificaciones como la famosa, ¿no? Que da el CONACYT. Y bueno, una revista que tiene o un editorial que tiene el reconocimiento del CONACYT ya es un aval de que lo que ahí encuentres tiene cierto nivel de calidad y que además los investigadores que participan pues también cubren con ciertos estándares de calidad. Por otra parte, la gran mayoría pues hemos tenido que andar picando piedra, ¿no? Primero porque pues somos profesores los que las hacemos, los que las editamos, y eso limita de entrada el tiempo destinado para la publicación. Por ejemplo, si se quiere entrar a un índice, el más sencillo pues es el Latindex, ¿no? El de la UNAM, que es a nivel Iberoamérica, pero el Latindex también conlleva ciertos arreglos a la edición, que muchas veces las tiene uno que realizar, uno como editor. Y fue el caso de Interior Gráfico que realizábamos junto con el maestro Juan Carlos Saldaña durante todo este tiempo. Y era desde ir a aprender la computadora en diciembre, cuando se caía el sistema de la universidad, ¿no? Teníamos que ir nosotros, hasta hacer los diplomas, ¿no? Porque antes entregábamos reconocimientos de cada uno de los articulistas, contestar los correos, o sea, no tenemos secretaria, no teníamos secretaria, ¿no? Entonces, uno tiene que abarcar todo eso, y si encima tenemos que hacer toda la tramitología, por ejemplo, el DOI, ¿no? El número de serie que te da cierto reconocimiento internacional y visibilización. Eso es importantísimo el DOI, ¿no? Entonces son muchos de los aspectos que tenemos que cubrir, y de ahí también que se convierten en limitantes, ¿no? Una universidad, por ejemplo, la Oberta de Cataluña tiene un grupo de estudiantes de los últimos semestres que están ahí incondicionalmente trabajando bajo servicio, ¿no? Y los editores o responsables pues revisan, ¿no? De repente, y hay una persona dedicada a la publicación. Y ese, diría yo, es nuestro talón de Aquiles aquí en México. Muy bien. Y pues sí, cedo la palabra. Roselena. Gracias. Pues bueno, en nuestra experiencia con respecto al estadio en el que se encuentra la revista actualmente del instituto, pues estamos terminando, y digo terminando porque el instituto se vio beneficiado con una beca FONCA el año pasado, y pues de ahí toda la entrega de documentos, como ya comenta la doctora Villagómez, con respecto a los testimonios, ¿no? Porque en su momento, cuando se concursa por la beca FONCA, pues el instituto estaba pensando ya en incorporar algunos de los medios más cercanos a la población actual que consume este tipo de revistas, pensando en audiovisuales, animaciones, pensando en personas que no estuvieran sujetas únicamente a un lugar fijo para poder leer, sino que de repente se trasladan, no mucho en la Ciudad de México, y pues escuchar podcast, etcétera, o sea, adaptar para acercar y hacer mucho más sencillo que esos contenidos fueran consumidos, ¿no? También por la población a la que nos queremos estar dirigiendo. De ahí pasa esto del beneficio
que tenemos con esta beca FONCA y lo que en ese momento nosotros estábamos comprometiendo, pues como normalmente escucho que sucede en diferentes cosas, ¿no? Tú planteas algo, tienes una agenda, pero siempre saldrá esta letra chiquita que luego no ves con tanta claridad, Sí. que pues de repente no está bien estipulado en algunas cosas, ¿no? Que fue lo que nos sucedió en una parte con la beca FONCA, porque era pues eso, ¿no? No había manera de considerar que no se entregara el número cuando se tenía que hacer, porque había una agenda ya aprobada, donde pues estábamos siendo monitoreados por el mismo FONCA de cumplir pues, los compromisos académicos de difusión, de cantidad de artículos a estar entregando, condiciones, porque también el instituto se puso como reto, eso ya sería aparte de la beca FONCA, de ir avanzando, ¿no? En el primer número, porque estábamos acostumbrados a entregar 2 números al año, con la beca FONCA nos comprometimos a 3 números, lo que para el instituto que no tiene las dimensiones, pues, por ejemplo, de la Ibero, etcétera, pues se fue una reestructura en el flujo de trabajo muy grande, ¿no? Estarlo teniendo porque entregábamos y era volver a empezar con todo esto que ya han escuchado, ¿no? De mandar a dictaminar, ver que fuera doble ciego, todo ese tipo de situaciones, y también ver si eran aceptados o no aceptados con las vicisitudes que ya se han compartido aquí de el que te mira feo porque piensan que es personal, pero pues no era eso, sino más bien pues que el documento no cumplía las características para ser publicable o que algunas ocasiones el autor consideraba que no era necesario esas correcciones, porque también puede suceder, ¿no? Donde algunos articulistas pues consideran investigadores que pues lo escrito está bien escrito y no precisa cambios, ¿no? Entonces, todos esos situaciones, les contaba yo que era eso primero, ponerlo en interactivo, agregar interacciones, pero en un siguiente momento el instituto se planteó empezar a traducir todos esos artículos a las lenguas originales de México, ¿no? Entonces empezamos a hacerlo en náhuatl, en otomí, etcétera, y pues ahí de por si éramos pocos, de por si era mucho el trabajo, pues todavía dijimos, pues vamos a ir, ¿no? Más. Entonces, un poco más, ¿no? Más. Un poco más, exacto. Ya en el tercer número alcanzamos a sacar más artículos en esto, porque también para nosotros era importante hacer pues ese acercamiento a una población que no sabía o no se toca totalmente. Y pues de ahí, ¿no? Fuimos saliendo poco a poco y con la experiencia con FONCA, por ejemplo, de tener, ellos piden una retribución en cuanto a capacitación, ¿no? A lo que se compromete el instituto. Entonces, esos lineamientos que no estaban claros en cuanto a duración, pues los descubrimos en la marcha, ¿no? Donde teníamos que hacer cursos de 20 horas, pero son 20 horas que te toma el FONCA, pero detrás de eso hay 60, 80 horas que pues no se contabilizan, ¿no? Entonces, todas esas cosas que cuando uno entra, o ahora lo sabemos, cuando estás trabajando con el FONCA, con esa beca que te aporta pues muchas cosas en cuanto a financiamiento, ¿no? Para poder crecer a la revista, sí hay que tener mucha claridad de hasta dónde vas a llegar, ¿no? O sea, si todo con lo que tienes vas a alcanzar a salir para entregar todos esos reportes que ellos te están solicitando. Y bueno, pues de ahí sigue el instituto ahora trabajando. Estamos pensando pues más bien ya agregar en estos artículos nuevas formas de interacción para seguir permeando, ¿no? en la población hacia la que queremos que se acerque todo este conocimiento. Bien. Muy bien. Bueno, sí. ¿Continúo? Sí, Octavio. Ok. Efectivamente, en otros países tienen revistas muy bien posicionadas en el área de diseño. Pero creo que nuestro principal problema en México es que todas las escuelas, públicas o privadas, las privadas también tenemos muchas carencias, aunque ustedes no lo crean, no tenemos una claridad de lo que requiere una publicación académica. Como nosotros estamos inmersos en las instituciones y normalmente estamos
investigando, estamos aprendiendo y estamos transmitiendo conocimiento. Finalmente esa es la estructura de una institución académica, o un fin de la institución académica. No miramos cuáles son las necesidades de una publicación. O sea, una publicación fuera de la institución, una editorial, sabe perfectamente qué recursos, qué capital humano necesita, qué recursos económicos necesita. Y las instituciones, tanto públicas como privadas, consideran que si yo ya tengo, sobre todo pensamos en el área de diseño, ya tengo un diseñador que puede maquetar la revista, ya tengo un diseñador que puede, si vamos a crear la revista, pues puede diseñar esa publicación. Tenemos a los académicos que hacen investigación y que pueden proponer y publicar. En fin, empezamos a obviar muchas cosas que se necesitan y todas las instituciones lo quieren sacar del mismo recurso, del único que tenemos, el capital humano, ¿no? Si nosotros cumpliéramos con las necesidades más elementales que proponen, por ejemplo, COPE es una, digamos, normalizadora, ¿no? de la publicación académica, a publicación científica. Si nosotros nos atenemos a las buenas prácticas, requerimos de un consejo editorial, un comité editorial, un editor técnico, un técnico, editor técnico, y además una infraestructura digital atrás de este equipo editorial, porque la publicación por sí sola no va a desarrollarse, no se va a lograr si no tenemos lo más elemental. Ahora, los comités pueden ser de cualquier tamaño, ¿sí? No hay como un lineamiento que nos digan, necesita 50 personas, no. Pero sí debe de reunir ciertas características que las mismas indizadoras, que son las que evalúan la calidad de la publicación, solicitan que tú tengas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos editando revistas desde solo un editor y la buena voluntad de la comunidad, es muy difícil. Lo primero que tenemos que tener claro es para qué queremos la publicación dentro de la institución. Si es buena voluntad, a esa buena voluntad de tener una publicación hay que agregarle pues el equipo mínimo para que funcione, ¿sí? Entonces, los recursos nos lo va otorgando la institución conforme la publicación crece. Pero la publicación no crece si no reunimos características para las, por ejemplo, indizadoras, como Latindex. Latindex tiene un índice de publicaciones, pero además tiene un catálogo. Pertenecer al catálogo implica hacer esta normalización, que es algo que también como editores tenemos que entender y aceptar, para que podamos recibir los recursos del gobierno, para que podamos competir con otras publicaciones. Es indispensable reunir todas estas características. Es la normalización de la publicación, que es un proceso que hay que llevar a cabo en todas las revistas, sobre todo las que tenemos situaciones complicadas, ¿no? Para lograr nuestros objetivos de llevar un artículo y publicarla. Entonces, yo creo que lo importante para la revista académica en México es normalizarlas. Todos queremos cumplir con solo transmitir ese conocimiento, pero nos hace falta entender que tenemos que atenernos a todos los cánones, tanto para el que publica como para la editorial. Todos los procesos que llevamos, toda la gestión que llevamos dentro de la revista. Con este marco de referencia que parece ser que por un lado tiene que ver con la situación, digamos, de los procesos técnicos, la edición, la selección del material, la organización del mismo y la proyección a través de un texto ya ordenado en el cuerpo de una revista, ¿no? O sea, y finalmente esta idea que los tres han marcado, que es la de colocar estas líneas de investigación o esta generación del conocimiento, como Octavio lo plantea,
digamos, en las manos o en los ojos de una comunidad de lectores que es la academia, la comunidad más inmediata. A mí me gustaría preguntar si realmente hay una manera de medir esa calidad o ese futuro que esté más allá del cumplimiento de estos requerimientos de los que nos ha hablado tanto Roselena como Octavio, es decir, convocarnos a la teología de CONACYT, convocarnos a la teología de FONCA y seguir el peregrinaje que nos determina para poder decir que quien dice que tiene calidad una revista es lo que determina la calidad. ¿Hay alguna otra, hay algún otro elemento, algunos otros indicadores que nos ayuden que la revista está en buena salud y que va por buen rumbo, pese a que se cumplen los requerimientos existentes? Sí, sí. Bueno, la tomo para irnos haciendo círculo. Hay algo en ciencias que se le llama percentiles. Los percentiles, estos famosos que indican cuántas veces ha sido citado un autor. Entonces, cuando tú aplicas para el Sistema Nacional de Investigadores, la gente de ciencias tiene ese filtro, ¿no? Que es un filtro muy poderoso, porque tienen que publicar en ciertas revistas con cierto nivel de reconocimiento, de visualización, de consulta. Entonces estamos hablando de estándares muy distintos para el área de las ciencias duras, como nos mencionaba el maestro Octavio, que para las ciencias humanas. Yo recuerdo en un viaje de estos colectivos de maestros, una ingeniera de una facultad de ingeniería mecánica me estaba diciendo, dice, es que tú eres nivel 1, yo soy candidata. Porque me piden a mí esto y esto. Le digo, bueno, no quiere decir que una cosa sea más fácil, ¿no? Y que lo otro, o sea, para mí también implica mucho tiempo de inversión en investigación, tener el nivel que tengo ahorita en el SNI. Entonces, ni uno es más fácil que otro, es simplemente que en ciencias nos ganan más, ¿no? Con más tiempo. Entonces, ellos ya están más organizados, digamos. Pero las ciencias, las humanidades, que digo, también son ciencias humanas, tenemos otra forma de filtrar esta cuestión. Por un lado, podemos hacer también investigación cualitativa como cuantitativa, ¿no? Y podemos poner gráficas y hacer mediciones, pero la riqueza que tiene las humanidades está precisamente en la interpretación, ¿no? Que cada investigador podemos hacer de los datos que vamos encontrando. Entonces, sí, ese para mí sería una forma. Y otra es la presentación, que pudiera resultar un asunto muy banal, pero yo cuando entro a una revista y lo primero que veo, esa primera impresión para mí es fundamental. Ver dónde está el DOI, ver dónde está el ISSN, ver dónde está el directorio, ver dónde está el comité de revisores, todo eso, ¿no? Es como ver el menú a la carta para uno como investigador, ¿no? Cuando yo entro y veo una revista con todas estas características, y esta es una buena revista, ¿sí? Bueno, eso podría aportar. Maestra Roselena. Gracias. Pues sí, los elementos que se han comentado son muy importantes, ¿no? Si estamos pensando en el lado académico, pero también considero que debemos pensar para ver esa salud de la que hablas, si funciona o no. Ustedes lo comentaban al inicio de la charla. La investigación surge para resolver problemas del entorno. Y mucha de esa divulgación del conocimiento considero que también le tiene que ayudar a las personas que están en ese entorno inmediato, ¿no? En la población de los estudiantes, quienes van a estar acercándose a ese contenido, ¿no? Que tanto a ellos les ayuda a resolver sus problemas del día a día, es decir, que no quede algo solamente en esa reflexión, dirían así como pensando, sino que les ayude a estar ejecutando. Entonces, si bien es cierto que todos esos aspectos que nos llevan a lo que ya les comentaba, ¿no? A ser consideradas revistas indexadas, reconocidas, etcétera, creo que no debemos dejar de lado lo que aporta a la comunidad educativa.
y eso se ve también reflejado en qué tanto las personas en sí mismas, sin que se les tenga que decir, comparten ese contenido. Es decir, el contenido que tú compartes para hacer la difusión, porque eso lo vivimos cuando estábamos trabajando con la beca FONCA, qué tanto se va a través de las redes sociales de manera orgánica, y de repente un contenido que tú estás pensando que solamente va a ser para tu entorno de México quizá, o las vinculaciones que tienes a Alemania, Japón, etcétera, de repente aparece en un lugar donde ni siquiera habías contemplado, y que te escriban y que te digan que eso les ha ayudado a aterrizar X cosa. Hace no mucho, ustedes saben que esta revista del instituto divulga las investigaciones desde licenciatura hasta doctorado. Y en una de estas divulgaciones que tuvimos era sobre una investigación a nivel de licenciatura sobre el tema de la violencia en los videojuegos. Y una de las aportaciones que se trabajaba aquí es la recomendación y el agradecimiento de padres de familia, donde habían compartido ese documental que salió de esa investigación con sus hijos. Entonces, ese permear, ese ayudar, considero que también debería ser un indicador de decirnos si la revista está teniendo, pues, temas que siguen contribuyendo y que van a determinar también su salud, aparte de los que ya nos dictan las instituciones por sí mismas, ¿no? Sí, claro. Yo opino igual que mis compañeras. Creo que esa debe ser un indicador de la calidad de la producción editorial, ¿no? De la calidad de la investigación. Pero la verdad es que las instituciones de educación estamos metidos en un sistema perverso, ¿no? Porque efectivamente, cuando yo ya tengo cierto grado académico y necesito seguir mostrando a la institución por qué tengo ese grado y cuál es mi valía dentro de la institución, surge este fenómeno de la credencialización. O sea, ¿qué credenciales tienes? Y es perverso porque si ustedes caminan por cualquier institución en los pasillos, todo el mundo caravanea al doctor, ¿no? Y si uno quiere hablar por ejemplo, yo tengo a amigos, yo en mi institución tengo amigos y de otras áreas, y de pronto llego y me presento con la secretaria y digo, quiero hablar con mi amigo fulano de tal. No, el doctor está ocupado. ¿Por qué no hace una cita? Mejor le hablo por teléfono, ¿no? En fin, estamos metidos en este medio perverso. También, en cuanto a mi valía dentro de una institución, tiene que ser evaluada y no tienen otros recursos más que cuánto estás produciendo, ¿no? Hay instituciones que se van hasta esos niveles tan bajos de cuántos artículos produjiste este semestre, entonces alcanzas un nivel de un sobresueldo tal, ¿no? Y bueno, pues esto se transforma en una meritocracia. Y ahí es donde empiezan los problemas de calidad. ¿Realmente lo que estás publicando tú tiene calidad? ¿O solamente estás moviendo la pluma para mantener tu nivel económico, ¿no? Pero lo mismo sucede con las instituciones, ¿no? ¿En qué ranking está tu institución? ¿Sí? Y en los rankings y las evaluadoras te dicen, bueno, quién está publicando, qué está publicando, cuánto. Y encima de eso, para que tu publicación, la revista, esté en ese ecosistema, diría yo, de investigación, pero investigación perversa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu revista? ¿En qué cuartil? ¿No? ¿Qué valor tiene tu publicación? Ok. Y entonces llega un académico que necesita responder a ciertas necesidades dentro de su institución y dice, pues a ver, tengo que escoger una revista, ¿cuál tiene mayor impacto? Y de pronto en humanidades, pues resulta que no existe tal impacto, ¿sí? Las indizadoras no tienen manera de medir un impacto porque además nuestros desarrollos de investigación tienen otros tiempos y otras necesidades y características.
y nosotros como humanidades tenemos que ceñirnos a ese formato que ya alguien propuso. Y de pronto también surgen en el medio quienes evalúan las revistas. A ver, tú eres una revista de calidad y te metes a Web of Science, ¿no? Y dices, oh, ¿y cuánto me cuesta? Yo como institución tengo que pagar un dineral para estar ahí. Y entonces, para que el investigador que solamente el club de Toby puede entrar a revisar lo que se ha desarrollado para ver yo en qué fundamento mi próxima investigación y tal, pues no, ¿dónde está la ciencia abierta? O sea, si yo necesito pagarle a Web of Science para que además me evalúe y que si tú pierdes un punto, te sacan y entonces todo tu trabajo anterior no tiene valor, ¿no? Y entonces se vuelve una competencia y es más, es una mercadotecnia tal que hace un par de días nos presentaron a alguien de ventas. Bueno, era peor, era la experiencia de venta peor que la de comprar un auto, donde te lambisconean y te quieren, ¿no? Y o parecía que estaba yo en CB Directo, ¿no? Con sus promesas, con sus famosas promesas de si tú estás con nosotros, tu revista va a ser visualizada. Y cuando entramos a investigar qué sucede con esos datos, porque ahora todos es a través de estos metadatos con los que nos van a evaluar, tú entras y resulta que dentro de la estructura de la red, que si la imaginamos como un iceberg, en la punta está pues lo que todos conocemos. Está Google y todos los datos que puedes obtener a través de ellos. Pero abajo, en un rincón oculto, invisible, están estas indizadoras donde te dicen que tú vas a ser visible si calificas con ellos. Pagas para calificar y tienes que estar ahí en un lugar donde nadie te ve más que solo ellos. ¿Qué sentido tiene indizarte? O sea, es un medio perverso. Esa es la conclusión. Y sin embargo tenemos que jugar aquí, porque quienes no conocen de todo entuerto, pues seguro va a llegar y a mí me piden que yo publique. Yo acabo de doctorarme y tengo que buscar una revista con cierta calidad y nombre, y entonces vengo a publicar. Pero creo que nuestro trabajo, nuestra labor, está en darle la vuelta a esto. Yo creo que hay otra manera de indicar cuál es la calidad de lo que se está produciendo. Parece muy, muy, muy literaria las imágenes que se generan, ¿no? O sea, por un lado es este perfil no sé, imagínense un pasillo en alguna institución en la que dos estudiantes ven pasar a un profesor y le dicen, mira, ese publica en tal revista. El prestigio está allí. Y la otra es, pues, esta descripción que nos hace Octavio, que parece como un esquema piramidal, ¿no? En el cual, pues, hay un esquema de participaciones que incluye la participación de otros y de otros. Y aquí es donde yo quiero colocar una reflexión importante, porque parece ser que los comités juegan una función esencial detrás de la revista. En estas dos dimensiones, es decir, en la dimensión de un tema, de un contenido, que se vuelve reflexión a partir de especialistas y que hay una comunidad que está ávida porque es la línea de investigación, porque es el área de conocimiento, o porque justamente como lo generaba Roselena desde una perspectiva social. Es decir, también hay una serie de público ajeno que está atentas. Yo quiero decirles que las exposiciones que hemos tenido en los recientes coloquios, sobre todo que han sido virtuales por la pandemia, han tenido una visualización muy importante, porque ha habido gente que se ha comunicado con nosotros porque han encontrado en temas que solamente en un coloquio se podían presentar como atractivos para publicación, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuáles son las potencias de un comité
editorial dentro de una revista académica en este caso? Pues puede ser toda o puede ser ninguna. Hay veces que los comités, hay mucha gente que está pues de adorno, no lo quiero decir por el puesto, pero a veces así es. Entonces, yo sé que esto bueno, perdón, pero ya lo dije. Entonces, esa sería. Y muchas veces uno contacta a gente que uno conoce dentro del ámbito y que de alguna manera es parte de la red de soporte académico que uno tiene. Esa es la verdad. Entonces sí, depende del editor, el cuidado que uno ponga a quién vas a poner dentro de tu comité, porque ellos son los que le van a dar prestigio y respaldo a lo que se va a publicar ahí. Y otras veces la misma revista te lleva a conocer más gente en otras facultades y en otros países y vas empezando a conectar. Bueno, por ejemplo, Interior Gráfico teníamos conexión con la Universidad de Caldas, con la Universidad de aquí de Aguascalientes, y así nos fuimos tejiendo entre nosotros, nos vamos apoyando, ¿no? Entonces, ok, tú eres parte de mi comité y ahora yo iba también a dictaminar allá y cosas así, se va uno apoyando, esa es la palabra. Pero depende de tu círculo de la agudeza que tú tengas para elegir quiénes. Lo que comentó el maestro Octavio me pareció muy importante, me gustaría retomarlo también brevemente. Efectivamente estamos en un medio de mucho egocentrismo y de mucho privilegio y entronamiento sobre la figura del doctor, ¿no? Recuerdo el doctor Roberto Morales Manzanares, que se acaba de jubilar, estaba platicando, ahora que recién lo vimos en el examen recepcional, que él cuando llegó, cuando llegó a llenar su solicitud de recursos humanos, lo hizo en el piso. Y la persona que estaba en la oficina, pero ¿cómo es posible el doctor, no? La eminencia, ahí ese y el otro, pues ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Y llegamos a la reflexión de que muchas veces la universidad, nuestra querida universidad, pues la gente es muy formal en ese sentido, como hace 280 y tantos años que tiene la universidad, ¿no? Entonces se guardan, hay esas permanencias a través del tiempo en los protocolos y en cómo tratar a las personas, pero pues sí que a veces es francamente ridículo y estamos en el siglo XXI donde ya eso tiene que desaparecer. Y tiene que desaparecer desde la institución, ¿no? Desde la propia institución. Por ejemplo, tú, Carlos, lo vives, ¿no? Lo vives, sin entrar en detalles, pero sabes perfectamente porque lo vives, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha injusticia en ese sentido y sí vivimos en un medio con mucho egocentrismo. El señor doctor, ¿no? Pues el señor doctor también come, duerme, se va al baño, ¿no? Igual que todos los demás. Entonces, yo creo que tenemos que aterrizar esta cultura malentendida en relación a los grados obtenidos. Ahora, trató el maestro otro tema, por ahí se me fue. Bueno, ya Sí, lo iba lo que estaba planteando, perdón, Cintia, era la función del comité. Es decir, en este esquema que ustedes mismos van diseñando, yo solamente estoy pastoreando sus ideas, justamente la posición del comité que parece ser que es el vaso comunicante entre los contenidos, entre las investigaciones y la comunidad lectora. O sea, no deja de ser una revista. Claro. No se trata de un archivero en el cual, que creo que esa es una reflexión con la cual coquetea muy bien Octavio, que es, pues o sea, si lo único que se necesitara es sacarle a los profesores, a los investigadores el conocimiento y colocarlo en un sitio, pues guárdenlo y ya. Sin embargo, no, se tiene que hacer algo más y ahí justamente es donde yo digo que el comité editorial parece ser que juega una función fundamental en todas aquellas aspectos que son en el interior, en las entrañas de la propia revista, ¿no? Ya recordé, decía el maestro Octavio, es que tenemos que replantearnos esta cuestión de la mercantilización de la revista y yo creo que en ese sentido la maestra Roselena nos puede decir mucho por la revista Íconos. Recuerdo una junta que tuvimos con el director, Rafael. con Rafael, sí, y él nos explicaba que él no quiere entrar como en los entresijos de
de qué ponerle el DOI, de qué ponerle el IS, un montón de requisitos como para estandarizarla y meterla dentro de este medio que llama Maestro Godínez Perverso. Yo creo que la revista Íconos es ejemplo, ¿no? No sé, igual. Sí, sí, gracias. De hecho, pues nace así también el instituto, con esa perspectiva, ¿no? Justo donde el instituto sea académico y no como estas perspectivas de, dirían algunos, grandes elefantes blancos, pero que en realidad no aportan nada académicamente hablando, ¿no? Que ese es el propósito, el ayudar a los estudiantes, etcétera, a esa mercantilización que comenta el maestro Octavio. Todo eso sí, el instituto no comulga tanto con esto, sabe que existen, sabe que son importantes para las esferas académicas, o sea, no es ajeno a esa realidad, ¿no? También tenemos dentro del instituto muchas personas que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores y quizá también por eso pues conocemos cómo es eso perverso que se comenta, ¿no? De si no se paga, pues no se aparece, o si no se está en estos medios, etcétera, ¿no? Para estar teniendo, y se va dejando de lado, se olvida pues el propósito por el que se supondría que estamos reunidos, pues en este caso en una revista, ¿no? Que es esa divulgación del contenido y de quién debe de aparecer y quién debe de publicar, etcétera. Y hasta ahora, afortunadamente, hemos tenido un acompañamiento de este comité editorial que ha sido muy constructivo, ¿no? En el caso del instituto, porque algunos de ellos justo ayudan a ampliar estos círculos, ¿no? Que ya comentaba la doctora Villagómez con respecto a qué líneas, ¿no? Pero más de qué se tiene que publicar estrictamente, cómo podría mejorar la revista, ¿no? Cuáles son algunas de los aspectos que todavía se pueden ir mejorando, como números dedicados, cosas por el estilo, porque son diversos, ¿no? Los ámbitos que le interesan al instituto para estar trabajando, desde cosas sociales hasta aspectos muy tecnológicos, pasando por los artísticos. Entonces es una gama, ¿no? Que incluso ahora está teniendo una producción muy importante el instituto sobre temas de transdisciplina. Y es una de las categorías que no tenemos. Curiosamente, a pesar de ser nombrada así la revista, ¿no? Entre tejidos, revista de transdisciplina y cultura digital, no existe una categoría ex profeso para la transdisciplina, pues porque ha sido el estar eso, sembrando y cultivando, y pareciera ser que en este momento ya ha llegado la etapa en donde puede albergar ya la revista tal cual, toda una línea, ¿no? Sobre esto en cuanto a producción ya escrita, etcétera. Y de ahí, pues el comité editorial mucho funge en ese sentido para el instituto, ¿no? Los que van ayudando a la mejora constante, diríamos nosotros, a pesar pues esto que ya sabemos, ¿no? Lo que ya Rafa les ha comentado a ustedes de no tener tanto interés en tener todo eso, porque en algunas ocasiones no suma tanto a la parte académica, sino más bien como a las medallitas que uno se va colgando, pero que luego de tanto que se cuelga uno ya es esto muy pesado para el flujo que tiene que tener la divulgación del conocimiento. Así es. Octavio. Bien. Preguntabas acerca del comité y el consejo. Bueno, yo solo quiero como acotar que el consejo regularmente que está conformado por académicos de alto nivel que tienen experiencia en la investigación y que pueden aconsejar. Esa es su finalidad. Entonces, si nosotros logramos que nuestros consejos cumplan esa función para ver hacia dónde se mueve la publicación, hacia dónde se mueve su contenido, es fantástico. También deben encargarse de la promoción de la publicación, es decir, tienen que acompañarnos a todo el equipo editorial a que conozcan nuestra publicación en esas redes que ellos tienen.
El comité es el que hace la talacha, el que está día a día también buscando traer artículos, y creo que hoy las publicaciones académicas deben de trabajar de esa manera. Quizá algunos directores o mm, de las diferentes escuelas consideran que simplemente por tener la publicación los artículos van a llegar simplemente porque se ha indizado, porque cuenta con DOI, porque reúne las características ideales para divulgar, difundir ese conocimiento. No es así. Entendamos que la revista está en un medio académico y de investigación, y una de las funciones de la revista es tejer redes. Entonces, ¿de quiénes nos valemos? Pues de todo el equipo editorial, de la institución y de las diferentes áreas de la institución. Por ejemplo, las bibliotecas también juegan un papel importante en este tejer redes de investigación, redes de divulgación del conocimiento a través de las publicaciones. Efectivamente, así es el deber ser, solo que a veces no tenemos o el tiempo o el capital eh, para lograrlo. Es un poco picar piedra, pero hacia allá tiene que considerarse siempre la publicación académica, ¿no? Con el apoyo de todos, la colaboración de todos, porque al final estos proyectos transdisciplinares que también en mi institución se están buscando, es la única manera de concretarlos, a través de conocer a otras personas y de establecer estas redes, ¿no? Bien, quisiera concluir el conversatorio con una pregunta, digamos, mucho más pensando en la posible vinculación que hay de un contenido muy específico hacia el exterior de la propia institución. Por allá de los años 90, en España, en el terreno justamente de las revistas, hubo una discusión muy importante acerca de quién debe escribir ciencia, ¿sí? Y el conflicto era, los científicos o no saben escribir bien, ese era el citado, o su lenguaje es tan terminológico, tan embarado, como dicen ellos, tan conceptual, tan metido en el propio discurso, que era imposible que llegara. Entonces, por otro lado, alguien que sabía escribir, pues no conocía sobre los contenidos, sobre el discurso específico, entonces parecía que había un conflicto. Al final, esta reflexión llevó pues, a lo que hoy es una realidad, que es justamente una carrera de divulgación de ciencia, o sea, periodismo científico. Y entonces hay alguien que estudia ciencia, que puede leer a un físico, a un químico, a un biólogo, pero que tiene una formación en la escritura periodística. Mi preocupación siempre ha sido, y Cintia lo sabe, yo estoy metido en los asuntos de la lectura y de la escritura, y es justamente qué tanto se podría aspirar a que ciertos contenidos pudieran ir más allá de la academia, y qué tanto el comité, el editor, el consejo, tiene una función como para tratar de agilizar. No estoy diciendo que de aminorar el valor del discurso, de la terminología, porque obviamente es una investigación, pero qué tan posible es, digamos, reflexionar sobre este asunto pensando en lectores más allá de la universidad. Ya. Recuerdo en una ocasión el doctor Octavio Mercado, que justo conocemos también con el maestro Octavio Godínez porque es compañero de estudios. Ahorita es rector de la UAM Coajimalpa. Y recuerdo en una ocasión me envió un artículo donde hablaba que se tenía que suavizar este lenguaje tan técnico, científico de las publicaciones académicas, en aras de lograr una comunicación más eficiente, pero también de hacer más amena la lectura de los resultados de investigación. Entonces sí hay una vertiente que se está estudiando al respecto, no es algo nuevo, la gente ya se percató de que es necesario comunicar en un lenguaje que sea más comprensible. Y es labor también que la vemos en varios, por ejemplo, Julieta Ferro,
del Centro Astronómico, no sé si me equivoco con el nombre, Julieta Ferro, del Centro Astronómico también de la UNAM. Ella se dedica a divulgar la ciencia y oírla hablar es una delicia porque te explica conceptos muy complejos de la astronomía en términos que todo el mundo puede entender, desde un niño, adolescente, el que quiera, ¿no? Aproximarse a ese conocimiento. Entonces, yo creo que es un deber, no es algo, es como salirnos de esta esfera, ¿no? En la que están todas las publicaciones donde todos escribimos para otros académicos nada más, ¿no? Y por eso se privilegia a aquellos a los que citan más. Pero si realmente quisiéramos llegar, además de esa de manera de escribir, pues también están los foros, ¿no? Las revistas también hacemos foros, organizamos foros de difusión donde invitamos a gente dentro de la universidad, fuera de la universidad, etcétera, ¿no? O sea, ir a dar charlas a las preparatorias, que tú sabes que es algo que también tenemos que hacer dentro de la Universidad de Guanajuato, y empezar a bajarnos de este lenguaje técnico científico, ¿no? Que no entienden más que otros que andan en lo mismo, ¿no? Por eso también, sí, por eso también es una delicia a veces esas conversaciones con colegas que están estudiando lo mismo, ¿no? Pero hay que salir de ahí, hay que salir de ahí. Y yo creo que, hablando del futuro de las publicaciones, yo creo que es una rama que se va a tener que explorar y explotar. Maestra Roselena. Sí, gracias. Pues justo vamos a ver, el instituto alcanza a identificar estos dos momentos, ¿no? El de la divulgación de la investigación, que tendrá que ser con un lenguaje más accesible, y aquel que le está hablando a pares, ¿no? Es decir, que tienen el conocimiento para poder desencriptar ciertos conceptos que implican, pues, la investigación en sí misma. Ahora, también es cierto, y contra eso el instituto pues tiene esa perspectiva de no hacer más bien dicho, no hacer complicado lo complejo, porque hay ocasiones donde en la academia se gusta mucho por tener esa grandilocuencia, ¿no? Dirían algunos, esas palabras domingueras que en lugar de sumarle una capa de información, lo que hace es sumarle una capa de nebulosidad, ¿no? Es decir, no aporta gran cosa. Entonces, sí tiene eso, o sí lo consideramos en el instituto, por ejemplo, en las investigaciones, son de los retos que tenemos, donde sabemos que hay investigaciones que son muy profundas, muy complejas, pero que en la revista no todos los artículos van a poderse divulgar a ese nivel, ¿no? Entonces, se tendrá que estar adecuando. Y no solamente contemplamos, o se debería de contemplar, sería la recomendación, siguiendo esta línea del futuro de las revistas, en pensar que no solamente es acercar el lenguaje, sino los términos también, la riqueza que ellos tienen, lo que en realidad aporta, y sin caer en banalizar la información, en poder hacer esas investigaciones como si fueran cápsulas de información, ¿no? Para las redes sociales, por ejemplo, pensando en ese sentido, para divulgarla de otra forma, para que las personas puedan esto aplicarlo y adentrarlo a su día a día, ¿no? Que eso es, les digo, es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Acercarlo de otra manera, ocupar diferentes medios de expresión para que esas investigaciones lleguen y hagan sentido, resuenen de diferentes formas. Entonces creo que hacia allá se tendría que ir caminando sin olvidar la estructura, ¿no? Que tendría que estar comunicando, porque también es cierto que si atomizamos o si hacemos muy ligerito el dato, de repente ya no se dijo nada, ¿no? Tampoco hacia allá sería el sentido. Entonces encontrar el justo medio, ¿no? Entre cada uno de ellos, ver a quién le vamos a estar hablando, en qué momento lo vamos a estar comunicando y quién será también ese auditorio, ¿no? Para poder pues eso, acercar mucho más la revista y el conocimiento. Octavio. Bien. Yo concuerdo con mis compañeras. Sí necesitamos tener un adecuado manejo del lenguaje. Es la responsabilidad de la publicación. A mí lo que más me ha preocupado y hasta cierto punto molestado es que en muchas áreas del diseño
nos ahogamos en anglicismos, ya ni siquiera en palabras domingueras, que yo considero una palabra dominguera una que se encuentra en el diccionario que no es de uso cotidiano, pero que está apoyando el crecer del lector, ¿no? El ir al diccionario, investigar su significado, pero estamos haciendo un uso adecuado del lenguaje, del castellano. Sí, es responsabilidad de la editorial, de la publicación, hacer estas modificaciones. De hecho, la tarea de la publicación es poner bonito y en lenguaje adecuado todos aquellos estudios o investigaciones que a veces son crudas o a veces son quizá para algún grupo lector aburridas. Hay que hacerlas más consumibles, pero no podemos dejar de ser una publicación académica. Sin embargo, alrededor de una publicación académica muy bien puede trabajar un periodismo de divulgación científico, un periodismo de divulgación académico, para tener un mayor alcance. Yo creo que podría trabajarse pensando en esa estructura. No olvidemos que la publicación académica científica inició por allá, creo que en el 1600, con las cartas entre investigadores y que se fueron formalizando, ¿no? Esta comunicación entre investigadores. Así surgió. Yo creo que es importante que prevalezca esa esencia, pero definitivamente debemos de tener un lenguaje accesible a un público más grande, sino como nuestros alumnos van a aspirar en algún momento a ese conocimiento y a lo mejor a la investigación. Entonces sí tenemos que hacerlo, acercarlo a nuestras escuelas en todos los niveles, ¿no? Sí, parece que hay una cuestión, lo digo desde mi ámbito, que es el asunto del lenguaje, es decir, una comunidad científica se define por su discurso. Cuando yo utilizo la palabra significado, probablemente en diseño, probablemente en asuntos de transdisciplina, probablemente pues tienen un sentido distinto, ¿no? Que lo que quizás se podría tener en lingüística o en semiótica. Sin embargo, también tenemos resoluciones que pueden ayudar a que esa comunidad que ya sabe que esto es esto, pues la otra también se puede incluir. Pero además hay una cuestión muy importante que a mí me genera pues, mucha expectativa siempre, que es que el lector siempre va por más. Octavio dio un ejemplo muy, muy importante, el diccionario. Es decir, hay una palabra nueva, va al diccionario, pues ya hay una inclusión en el corpus lingüístico del lector, y entonces cuando la encuentre, pues ya la va a conocer y esa palabra la va a llevar a otro. En fin, así se generan los campos semánticos, los corpus lingüísticos de los lectores, ¿no? En fin, bueno, me gustaría que pudiéramos cerrar. La verdad es que hemos abarcado cosas muy interesantes, nos hemos metido en terrenos muy profundos y también en cuestiones que son muy prácticas y muy necesarias para pensar. Yo sigo diciendo que lo que no necesitamos son definiciones de qué es una revista, ¿no? Sino tenemos que plantearnos cómo se ha pensado una revista para poder repensar qué es lo que queremos en futuros inmediatos, justamente en términos del formato digital, física, en términos de las presentaciones, en términos de las plataformas, en términos de la comunicación entre las comunidades, el lenguaje que se está dando. En fin, creo que hay mucho por realizar en este terreno y me gustaría que pudiéramos cerrar, coronar este conversatorio con una opinión concluyente de cada uno de ustedes. Cintia, por favor. Bueno, a mí en un escenario ideal me gustaría que las revistas fueran realizadas por personas dedicadas enteramente a esa labor. Obviamente, como se ha mencionado aquí, con la colaboración de toda una comunidad, pero eso sería fundamental, que se aprecie la figura del editor, ¿no? Como un trabajo. No es una actividad accesorio de otra actividad, ¿no? Principal, sino en sí misma conlleva una responsabilidad muy grande y muchas labores también, y preocupaciones y demás. Entonces tenemos que entender
que una revista tiene que ser dirigida por personas dedicadas a esto nada más. Y por otra parte, me parece que el escenario de las revistas, pues sí se divide en dos. Ahorita estaba recordando en lo que los escuchaba. Primero hay artículos de divulgación, y así los acepta el CONACYT explícitamente, qué artículos de divulgación tienes y qué artículos resultado de investigación. Son dos cosas bien distintas. Entonces, como se mencionó aquí, ¿cuál es el perfil que queremos de la revista que vamos a realizar? Y finalmente, a mí me gustaría también pensar en una revista ya transmedial, donde sea el propio público quien complete los contenidos, quien participe a través de comentarios, a través de estos cuentos de Batman que hay ¿no? Donde la gente se inventa las historias y va construyendo en foro las historias. A mí me gustaría que tuviéramos revistas académicas de esa naturaleza con la participación de la comunidad a la que va dirigida, ¿no? Y pues bueno, es todo. Gracias por la invitación y estuvo también muy interesante. Me llevo muchas cosas también. Gracias. Maestra Rosalén. Gracias. Pues bueno, justo como comentan, ¿no? La labor de la revista, pues es bastante, te absorbe bastante, ¿no? Sí tendría que ser alguien dedicado únicamente a eso, como se comenta, pero en algunas ocasiones no se puede, ¿no? No se puede de esa manera y más bien hay que ser de ahí creativos para sacar adelante ese tipo de proyectos. Y de ahí pues, lo que el instituto está, por ejemplo, pensando en el futuro de las revistas es empezar en nuevos soportes, ¿no? Sí se tienen actualmente en plataforma, en PDF, etcétera, pero también pensarlo más bien hacia una plataforma de iPad, ¿no? Pensando en que viva con lo que implica una interacción touch, ¿no? Y con esa interacción touch, una hipertextualidad que pueda estar teniendo, también una hipermedia. Tenemos, a propósito de lo que comenta la doctora Villagómez, algunas investigaciones sobre construcción de contenido transmediático, ¿no? Porque trabaja en el instituto también la transmedia, pero esa sería una siguiente etapa, ¿no? Por las implicaciones que tiene la construcción de un universo narrativo de esa naturaleza en donde tiene que haber diferentes perfiles de personas que vayan a estar guiando esa producción, ¿no? Porque tenemos la experiencia de construcción de historias para el entretenimiento, pero no es lo mismo para el entretenimiento que para la parte académica, pero podrían ser, considero, para las revistas esos dos momentos, ¿no? Uno primero, donde se acerque más a los dispositivos con las naturalezas que tienen esos dispositivos, que se exploten, donde ahí mismo, como ya lo hace el Kindle, ¿no? Que puedes tú ahí revisar y ves qué significa y te vas y lo subrayas, te lo llevas, etcétera. Tenerlo así, pero también ampliar hacia otros documentos, como lo hace FluidText, por ejemplo, dentro de la revista. Y en un siguiente momento, con las líneas de investigación propias que tenga cada uno de estas revistas universitarias, poder construir esto que se propone, ¿no? Con respecto a la transmedialidad para, pues justo, involucrar mucho más a los estudiantes en ello. Entonces sí, considero que esos son caminos a estar siguiendo. Y muchas gracias por la invitación y a todos por sus comentarios y aportaciones. Octavio. Bien, pues yo también deseo un mundo ideal para la publicación académica, en donde más colaboradores de la institución y de diferentes disciplinas estén presentes, ¿no? Debe de ser un medio vivo, que no se convierta en lo que en muchas instituciones es un repositorio, ¿no? Para eso creo que una biblioteca tiene más vida, ¿no? Entonces no debemos de buscar estos nuevos canales. También coincido que estos canales digitales y todas estas opciones que pueden estar en torno a la transmisión de conocimiento, ¿no? Es cierto, la publicación académica, insisto, está para comunicarse entre académicos, entre investigadores, pero no están ajenos, ¿no? No son ajenos y su conocimiento no debe de ser ajeno. Entonces,
sí, yo deseo que estas publicaciones tengan una mayor difusión, un mayor valor para la sociedad de cualquier nivel. Pues muy bien, cerramos este conversatorio sobre la revista universitaria en México a nombre de la doctora Bárbara Gamiño, es coordinadora académica del posgrado en artes, y el mío propio, Carlos Casco, soy coordinador de posgrados de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, y a nombre de la directora de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, la doctora Gloria Cardona Benavides. Pues les agradecemos mucho esta participación. Creo que ha sido muy generoso de parte de ustedes las aportaciones. Creo que cada uno de nosotros nos quedamos con muchas cosas por decir, pero también creo que aquí hay un punto de referencia que siempre será fundamental comunicar a través de la experiencia que ustedes han tenido en las revistas. Les agradezco mucho y bueno, pues que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego, un gustazo. Rosalena. Hasta luego, Octavio. Bye, Carlos. Bye. Hasta luego. Chao.